Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en un tema bastante complejo. Y bueno, para ello contamos con la ayuda de un experto. Te animas a presentarte y de contarnos un poco de qué va esto. Claro que sí, encantado de estar aquí para esta inversión. El tema de hoy nos lleva a las últimas novedades del caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y específicamente vamos a intentar desentrañar el testimonio de dos testigos que podrían ser clave en este proceso. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Me parece perfecto. Para situarnos, estamos hablando de un juicio en curso, ¿no? Donde Uribe se enfrenta a acusaciones de manipulación de testigos y fraude procesal. Y si no me equivoco, nuestro análisis se va a basar en grabaciones directas de la audiencia, ¿verdad? Así es. Tenemos acceso a fragmentos de un audio bastante revelador y nuestro objetivo es sumergirnos en esas declaraciones, compararlas con lo que se ha dicho anteriormente y tratar de comprender mejor la complejidad de este caso. Entiendo. Entonces, si lo he entendido bien, la clave está en las aparentes contradicciones que se han detectado en las declaraciones de dos testigos, alias Keliche y Rodrigo Vidal. Es correcto. Exacto. Lo interesante es que sus testimonios más recientes parecen contradecir lo que habían declarado previamente ante la Corte Suprema. Y ahí es donde surge la gran pregunta que intentaremos responder en esta inmersión. ¿Estaban diciendo la verdad en sus últimas declaraciones o estaban intentando proteger a Uribe? Una pregunta que sin duda genera mucha expectación. ¿Por dónde te parece que podríamos empezar? ¿Te parece bien si comenzamos con el testimonio de alias Caliche? Me parece perfecto. Para comprender bien el caso, es fundamental conocer la conexión de Caliche con Álvaro Hernán Prada, que también está siendo investigado en este proceso. De hecho, Caliche podría ser la pieza que vincula a Prada con Juan Guillermo Monsalve, un personaje clave en este entramado. Y por supuesto, esto nos lleva al propio Uribe. Entiendo. Si no recuerdo mal, en su último testimonio, Caliche negó rotundamente cualquier implicación de Uribe, ¿verdad? Sí, así es. Afirmó de manera categórica que Uribe no tuvo nada que ver con sus acciones, que actuó por iniciativa propia e incluso utilizó una expresión bastante llamativa: inmolándose. Una afirmación bastante contundente. Sin duda. Pero aquí es donde empiezan a surgir las contradicciones. La Fiscalía ha presentado pruebas de declaraciones anteriores ante la Corte Suprema que parecen contradecir directamente esta nueva versión. Vamos a analizar algunos puntos clave del interrogatorio a Caliche en la última audiencia. Hubo un detalle que me llamó mucho la atención y es la minuciosidad con la que se realizó un error en un mensaje. Se refería a Hernán Padra en lugar de Hernán Prada. Exacto. Un detalle aparentemente sin importancia, pero que la Fiscalía utilizó para analizar la credibilidad del testigo. Interesante. Y luego estaba el tema de por qué Caliche mencionó a Hernán Prada a Juan Guillermo Monsalve, describiéndolo como senador amigo y muy amigo de Uribe. ¿Cuál fue su explicación? Bueno, Caliche argumentó que esa información no era secreta, sino de dominio público, y que la utilizó para que Juan Guillermo supiera con quién estaba hablando. Una justificación que como mínimo podríamos considerar estratégica. Sí, se podría decir que sí. Lo que vemos es que Caliche intenta distanciar a Uribe de sus acciones, ya sea de forma directa o indirecta. Entiendo. Y otro tema importante que se trató fue el de las supuestas promesas que se le hicieron a Juan Guillermo Monsalve. Correcto. Y aquí Caliche admitió abiertamente que le mintió a Monsalve en muchos de los audios que se reprodujeron en la sala. Incluso llegó a decir que las promesas eran chimbadas porque nadie cumplía con lo que le ofrecían. Vaya, esto plantea la pregunta de por qué le mintió a Monsalve, qué pretendía conseguir. Buena pregunta. Él mismo habló de un intento de obtener un documento firmado por Álvaro Hernán Prada para ayudar a Monsalve, pero al final Prada no confió en él y se negó a firmar. Ya veo. Es decir, que la credibilidad de Caliche ya estaba en entredicho. Exacto. Según él, porque no pudo reunirse con Monsalve un miércoles, lo que generó desconfianza. Además, insistió en que las menciones a Uribe en las notas de voz, como el viejo, también eran invenciones para engañar a Monsalve. Increíble. Entonces, según él, todo era mentira. Bueno, eso es lo que afirma. También identificó a Patrón Prada como Álvaro Hernán Prada y explicó que patrón era una forma de referirse a ellos, tanto él como Juan Guillermo. Ya veo. También se habló de si Prada o alguien de su entorno había enviado a alguien para contactar con Monsalve. Primero dijo que le habían dicho que no, pero luego mencionó que sí, que enviarían a un abogado si él lo permitía. Ajá. Y no olvidemos la supuesta reunión con el doctor Granados, el abogado de Monsalve, que también resultó ser otra invención. En definitiva, Caliche intenta exculpar a Uribe y Prada de cualquier intento de influir en Monsalve, diciendo que todo fue idea suya.
Y por lo que parece, llegó un punto en el que se frustró y exigió ver audios de Iván Cepeda y la CPA con Monsalve, quejándose de que solo se estaban usando sus grabaciones. Sí, se puso bastante tenso e incluso acusó a la fiscal de solo mostrar parte de la evidencia y cuestionó su derecho a hacerle preguntas. Y durante todo el testimonio repitió una y otra vez que todo lo que le dijo Monsalve era mentira, lo que nos deja con la duda de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos al testimonio de Rodrigo Vidal? Él, a diferencia de Caliche, admitió públicamente ser seguidor de Uribe y del Centro Democrático. Sí, recuerdo. Pues bien, la fiscalía también lo acusa de contradecirse en sus declaraciones. Inicialmente, Vidal dijo que quería ayudar a Uribe con sus problemas legales, específicamente con la acusación de fraude procesal y soborno de testigos. Si no me equivoco, explicó cómo se enteró de que un testigo quería retractarse y el tiempo que tardaron en informar a Uribe. Exacto. Y según él, la urgencia era ayudar a Uribe con las acusaciones de falsedad procesal y búsqueda de pago de testimonio. Pero lo más importante de su declaración fue la supuesta conversación entre Álvaro Hernán Prada y Uribe. No es así. Así es. Vidal afirmó que en esa llamada Uribe dijo que si Monsalve quería retractarse, sabía lo que tenía que hacer, enviar una carta al juzgado diciendo la verdad. Una declaración crucial. Y si no recuerdo mal, después cambió su versión y dijo que Uribe Neno se escuchó por altavoz durante la llamada. Exacto. Dijo que era un invento para ganarse la confianza de Monsalve, pero la fiscalía presentó la grabación de su declaración ante la Corte Suprema, donde confirmaba haber escuchado a Uribe. Vaya, una contradicción bastante flagrante. Sin duda. Y cuando le preguntaron sobre el contenido exacto de la conversación y si estaba seguro de que era la voz de Uribe, se mostró evasivo y nervioso. Incluso intentó desviar la atención preguntando por qué no se reproducían otras llamadas. La jueza tuvo que intervenir y recordarle su deber de colaborar con la justicia y mostrar respeto al tribunal. Y parece que Vidal no se lo tomó muy bien, ¿no? No, reaccionó de forma agitada, diciendo que estaba en esa situación por intentar ser un buen ciudadano. Una justificación un tanto extraña, ¿no te parece? Ciertamente. Pero el momento clave llegó cuando se reprodujo la grabación de la llamada desde el aeropuerto. Se confirmó el lugar, la presencia de Mauricio Marroquín y Carlos López, y lo más importante, se le preguntó a Vidal directamente si había escuchado a Uribe, a lo que respondió, sí, claro, hablando con el doctor Uribe en este momento. Increíble. Y el magistrado le repitió la pregunta y Vidal volvió a confirmarlo sin dudar. Exacto. Una prueba irrefutable que contradice su último testimonio. La fiscalía también confirmó la fecha y hora del encuentro, 20 de febrero de 2018, sobre las 4:30 de la tarde, y que Carlos Eduardo López Callejas acompañó a Vidal. Además, le preguntaron por una llamada con Carlos Eduardo ese mismo día, que Vidal no parecía recordar con claridad. Así es. Y al final, el propio Uribe le preguntó a Vidal si habían hablado sobre estos asuntos, a lo que respondió que no. Uribe también le preguntó si sabía si él le había pedido a Caliche que contactara con Monsalve, y Vidal dijo que fue iniciativa de Carlos Eduardo. En definitiva, lo que vemos es un patrón de contradicciones entre lo que estos testigos declararon ante la Corte Suprema y lo que han dicho ahora. La estrategia de la Fiscalía se centra en cuestionar su credibilidad, mostrando sus declaraciones anteriores. Exacto. Y la reacción de los testigos, su actitud defensiva y las acusaciones hacia la fiscal sugieren que podrían estar ocultando información o intentando favorecer a Uribe. La intervención de la jueza también subraya la importancia de la veracidad en los juicios y las consecuencias de mentir. Exacto. Y la pregunta que lanzamos a nuestros oyentes es, ¿qué implicaciones tienen estos testimonios contradictorios para el juicio contra Uribe? Sugieren un intento de obstrucción a la justicia. Una pregunta que nos deja a todos reflexionando. Y tras esta inmersión, espero que hayamos podido ofrecer una visión más clara de este complejo caso. Sin duda. Es importante reflexionar sobre los desafíos de buscar la verdad en los juicios, sobre todo cuando hay versiones contradictorias. ¿Qué peso tienen las declaraciones anteriores frente al testimonio actual? Y les animamos a que piensen, en este caso, en el contexto de la política colombiana. ¿Cómo podrían estos hechos influir en la opinión pública y el futuro del país? Un tema que sin duda dará mucho que hablar. Y ya sabéis, para seguir profundizando en estos temas, no dudéis en apoyar nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube. Dadle a me gusta, suscribíos y dejad vuestros comentarios. Y si queréis contribuir a que lleguemos a más gente, podéis hacerlo a través del botón Gracias. Para terminar, una última reflexión. ¿Cómo afectan este tipo de casos a la confianza de la gente, las instituciones y el sistema judicial? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Muchas gracias a todos.